¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Buenas tardes, Rocío. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien. Contenta de estar aquí en el festival presentando la peli y poder compartirla un poquillo. Vamos a hacer un poco de abogado del diablo en esta pequeña introducción. ¿Por qué crees que es tu primera vez en el DA? Porque si dijiste ayer que llevas 15 años haciendo estas películas filmadas diarios. Llevo grabando como, casi 20 años, haciendo estos diarios en particular como 8 casi. Llevo 15 videodiarios. ¿Y por qué crees que no se habían fijado en ti antes para proyectarte aquí en el DA? ¿Por qué crees? Vaya, pregunta. Es que después de ver tu peli, a mí me parece sorprendente que no te haya conocido antes. Bueno, te agradezco el comentario. Yo creo que hay una gran parte que se debe a mi situación vital de estos años, que ha sido una situación de mucha precariedad. Cuando empecé a hacer estos videodiarios, estaba estudiando magisterio, mi segunda carrera, un poco para poder salir adelante, y a la vez estaba haciendo pues muchos trabajos precarios de dependienta, de hostelería, lo que sea. Y entonces estos trabajos pues te quitan un poco, te succionan bastante el alma, te dejan con 0 recursos, y el videodiario era la única manera que yo tenía de poder hacer cine, pues eso, teniendo 0 recursos y 0 tiempo también como para pensar o plantear proyectos más grandes. Y me permitían también, como en esta vorágine de vida en la que no te puedes parar a pensar, pues te permiten registrar cosas y te permiten detenerte y crear algo con ellas. Es como una manera liberadora de hacer cine sin recursos, pero claro, a la vez esto te deja sin tiempo de este trabajo que es promocionar y distribuir una película, que es muchísimo trabajo y que también es caro. O sea, presentar la peli a festivales, en muchos casos, en otros no, y es verdad que existen los vouchers, y es verdad que existe la posibilidad de mandar un correo y tal, pero al final requiere que te le dediques un tiempo y muchas veces cuotas para poder distribuir, ¿no? Y por otra parte, también creo que es porque yo no he mandado muchas de esas pelis. Es cierto que algunas sí y no han tenido distribución, pero otras no las he mandado pues por distintas razones, en parte por falta de tiempo y en otra parte porque son pelis pues muy personales, que es vulnerable, o sea, te hace sentir un poco vulnerable cuando nadie las coge, cuando te sientes un poco invisible y dices, ¿para qué voy a pasar por eso? Las comparto en Vimeo y ya está. Y también porque decía, si es que yo esta peli estoy grabando a mi hermana, a mi amiga, tal, pero nadie va a saber quién es quién, no van a tener nada a lo que agarrarse en la peli, y supongo que también pensaba que le faltaba un componente quizá más universal, y en cambio esta peli creo que lo tiene, y por eso, como hablo de temas un poquito más colectivos, eso yo creo que podía dialogar mejor con la gente, y lo intenté mandar, a ver qué pasaba. Vale. Entonces, vamos a empezar la entrevista. Esto era un prólogo porque surgió ayer el tema, ¿no? Y a mí me dije, guau, pero no sé, es que hay mucha gente que hace cine, pero una voz así tan propia, tan personal, no se ve mucho, ¿no? Y además está programada por Carlos Losilla, que para mí es el sí, top. Es una cosa que me ha dejado muy loca. No, para mí es el top, el que mejor analiza, mejor escribe y mejor piensa el cine desde hace muchos años. Y además, luego lo conoce, una persona súper humilde, súper accesible. Y dice, ¿esto qué es? Pero, entonces, vamos a empezar. Ahora sí que empezamos. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? ¿Vale? ¿Por qué haces cine? Ya me explicarás tú. Pregunta más grande. Vale, ¿por qué hago cine? Pues hago cine porque ha sido mi manera de relacionarme con el mundo desde que era muy pequeña. La cámara ha sido como el objeto mediador entre el mundo y yo, y me permitía analizar las cosas, protegerme de las cosas, transformar las cosas, ¿no? Con esta especie de cachivache que era como una especie de lupa, escudo, pincel creador. El ordenador, primero yo las hacía las películas con Movie Maker porque empecé haciéndolas con 11, 12 años. Y entonces era era una fascinación por este elemento que te permitía crear solamente con una herramienta muy sencilla, que es la cámara de mano, y primero, ya te digo, usaba programas como muy sencillos como Movie Maker. Entonces para mí la imagen era pues esta especie de realidad transformada que yo podía modelar, o que a la vez me resultaba más fascinante. Y supongo que hago cine porque me sigue fascinando la búsqueda y creación de películas e imágenes. Es una especie de obsesión.
por la imagen en sí. ¿Y qué fue primero? ¿Magisterio? ¿Cine? Cine. Yo desde muy pequeña quería ser directora de cine. Quería ser directora de cine plan comercial, porque no había visto otras cosas. Yo no tenía referentes cinematográficos con 12 años, como comprenderás. Yo veía Disney Channel. Y sí que es verdad que a veces veía alguna peli, mi padre me ponía alguna película pues más así clásica y me fascinaba, pero solo conocía cine convencional. Y yo me apunté a comunicación audiovisual para ser directora de cine. Pero una vez que habías estudiado magisterio, ¿no? No, antes. Vale, Estudié comunicación audiovisual. Vale. Y entonces en la carrera pues fue donde descubrí otros tipos de cine, ¿no? El cine no narrativo, el documental pero más experimental. Y claro, dije, uy, pues a mí esto es lo que me interesa muchísimo. Y me di cuenta de que, bueno, empecé a hacer un poquito ese tipo de cine y me di cuenta de que yo no iba a ganar jamás dinero con eso. Y dije, ya puedo ir buscando otra profesión que me guste porque no voy a vivir de esto, pero es lo que quiero hacer. No me interesaba la tele, no me interesaba el rodaje industrial, no me interesaba ninguna salida que económicamente me pudiera mantener dentro del cine, ni de la tele ni del audiovisual. En cambio, me empezó a interesar muchísimo por aquel entonces las pedagogías alternativas y entonces fue cuando decidí que después haría magisterio. Pero antes había estudiado cine con la intención de dedicarme a ello en la vida. Vale. ¿Y cómo llevas esto de ser maestra por la mañana y cineasta por la tarde? ¿O cómo bueno, soy maestra por la mañana, por la tarde y por la noche porque y cineasta igual, ¿no? Es un trabajo muy demandante. Vale. Lo bueno que tiene buenos periodos de vacaciones. Vale. Y en esos periodos de vacaciones es donde más cine, ¿no? Donde más consigo centrarme en el cine y algunos fines de semana en los que digo, bueno, se acabó por hoy, no voy a hacer más material y me pongo a montar, pero bueno, lo llevo bien porque por lo menos el tener un sueldo, un contrato indefinido ya te cambia la vida. No es como cuando no sabías si iba a llegar a fin de mes y así, no puedes estar pensando tanto en el cine. En cambio ahora, pues esos periodos de vacaciones me dan bastante tiempo para crear. Está muy bien. Ahora tengo que hacer la pregunta, porque para mí es la pregunta. A ver qué te parece a ti, si consideras también que es la pregunta. A ver. Filmas desde muy jovencita. Desde una niña, casi. Una niña que coge una cámara y empieza a filmar. ¿Cuándo empiezas a ser consciente de lo que estás filmando? ¿Va a haber un montaje? ¿Va a haber una peli? ¿O simplemente filmas cosas que te mantienen la curiosidad? ¿Qué es eso? ¿Cuál es lo que te llama? Porque yo viendo La casa y el ternero, ¿vale? La película empieza con el mismo plano que acaba. Un plano doble. Ya, bueno, parece una doble dimensión, ¿no? Sí. 2 dimensiones. Que además podrías pensar que es la parte real y en la que no, la parte de arriba o la parte de abajo. O lo que creemos de parte de arriba y parte de abajo, claro. Pero casi todos los planos son como... Tengo la sensación de que podría estar filmado en Super 8. ¿Sabes? ¿Vale? Tiene esa idea del Super 8, de ping, ping, de fragmentos muy, muy escasos. Pero el momento del ternero es más amplio, ¿eh? Ahí hay un plano más largo, que dinamita un poco la película, ¿no? O la estructura un poco, de cierta manera, ¿no? Sí. Un gesto, digamos, dulce, sensible, vital, de la vida, ¿no? Y de la herencia, ¿no? También. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero ¿qué filmas? ¿Cuál es lo que te genera curiosidad para filmar? Porque tú primero filmas y una vez filmado, esto ya veremos si es una peli o no, o simplemente son fragmentos. ¿Cómo te organizas la carpeta, por ejemplo? Primero, ¿qué es lo que te genera esa curiosidad para filmar? Yo qué sé. Vale, un cumpleaños lo entiendo, ¿no? Son momentos de felicidad, de amistad, de compartir, de vida. Pero, ¿por qué ese ternero? ¿Por qué eso te llama...? Los animales también te llaman la atención, sí, muchos, ¿no? ¿verdad? Pero o sea, estamos rodeados de un mogollón de objetos, de cosas, de animales, de tal. Entonces, ¿por qué pones el foco en una cosa y no en otra? Ya sé que es una pregunta un poco... Quizá es algo muy más emocional o espontáneo. No sé. Es muy buena pregunta, creo, la verdad. Pero yo, viendo tu peli, estaba todo el rato pensando, ¿por qué esto y no lo otro? Sí. Claro, porque aunque tengas una cámara, la cámara, el cine o filmar... Es la elección de, claro, encenderlo. Es una insatisfacción. Porque la cámara, aquello que decía Berto, cámara-ojo, ¿no? En realidad, no. O sea,
Aunque tú mires aquí, ya no miras allí, ¿sabes? No, ya hay una elección muy grande, sí. Entonces, sí, sí. ¿cuál es ese proceso? Pues, vale, es muy buena pregunta. Yo diría que, yo diría que hay varias categorías. Están obviamente aquellas cosas que son, que las grabo con el afán de registro, ¿no? Que es un poco también de lo que nace mucho vídeo diario, es el quiero recordar esto, ¿no? A veces incluso he estado en trabajos, ¿no? Y decía, me quiero grabar, me da igual en qué momento de este trabajo, pero por lo menos quiero tener un plano de yo trabajando aquí haciendo falafel, porque quiero registrarlo. Entonces hay ese afán de registro, pero luego hay, yo creo que tiene mucho que ver con lo que comenté un poco por encima ayer sobre la atención, que lo que grabo en realidad es aquello que me llama la atención porque yo estoy atenta en ese momento, porque yo estoy fijándome. Entonces la cámara es una herramienta que a mí me ayuda mucho a poder ejercer esa atención y mirar con una mirada atenta en lugar de, como nosotros vamos corriendo a todas partes, las cosas están ahí, como tú dices, está por todas partes, animales, objetos, flores, moriría si lo grabara todo, pero normalmente cuando más grabo es cuando estoy en un estado como de atención, de calma, de foco, y entonces todo me empieza a llamar la atención, el tronco me resulta interesante. En otras ocasiones busco el objeto con la cámara, yo la enciendo sin saber lo que quiero filmar y voy como haciendo un paneo de todo lo que hay a mi alrededor y me voy deteniendo en aquello que me llama la atención por su forma, porque de repente aparece un pájaro. Entonces grabo y suceden cosas que yo no había visto, sino que suceden porque yo estoy grabando y entonces me estoy fijando, ¿no? Entonces para mí es como un objeto que pues que dinamita la atención y que dinamita que haya encuadres. El encuadre para mí es eso. Pero otras veces sí que puede ser que me llame la atención algo. Pues hay un festival, hay una persona bailando, en ocasiones es lo que te llamaría la atención caminando por la calle, pero en otras es lo que no te llamaría la atención caminando por la calle, pero tienes una cámara y entonces te fijas, buscas planos, buscas encuadres y ves más que en el día a día. Para mí es un poco eso. Y en realidad también es un poco contradictorio, ¿no? Porque buscas una atención, pero el plano es sí, es rápido. Pero eso se debe totalmente a que yo estoy como una especie de adicta, buscando una especie de yonki, buscando encuadres. Vale. Y claro, como los estoy pensando en el momento, yo no veo una flor y digo, quiero este plano de esta flor. Yo no sé qué plano voy a hacer. Entonces voy buscándolo y muchas veces dejo eso en el montaje porque me parece como parte de la búsqueda, que es que yo no tengo el plano, pero voy, a ver, aquí. Eso me lo dice mucho mi pareja, Carlos Rivero, que es cineasta, que dice, es como una especie de ardilla que va así, nerviosa por el árbol. Pero es un poco porque lo estoy buscando en el momento, no lo he pensado. También tiene una idea de cómo se vive hoy, ¿no? Con esa agitación constante, ¿no? Yo también llevo como el ruido dentro, ¿no? Y creo que eso se ve. Y el ternero es muy importante en la peli porque fue como una imagen que me conmocionó. Entonces la comencé a grabar, me conmocionó aún más. Y dije, voy a detenerme aquí porque de alguna manera creo que esto es importante. Creo que es importante como que yo mire esto. Y mientras lo grababa, no sé, estaba de verdad como completamente hipnotizada por esa mirada del ternero. Escribí el poema que sale al principio de la peli sobre ese ternero. Me puse también a escribir como son 1000 cosas. Y entonces ese plano es lento porque en ese momento me conmocionó, ¿no? Entonces también me detengo de repente según lo que vaya viendo. Y veo que en la casa del ternero pasa bastante tiempo de todo lo que vemos. Pasan meses, años incluso. Pasan, no, meses. ¿No? Pasan, ¿no? Sí, meses. Vale. Sí, porque al final de la peli van poniendo todos los momentos y tal. Como 8 meses creo que son. Vale, entonces, ¿cuándo dices, me pongo a montar? Ya está, ya tengo mucho material. Eso es muy fácil de responder. Eso es cuando tengo tiempo, de repente digo, es un puente. Con lo que tengo. Y digo, ay, a ver qué tengo, porque yo me pongo muy nerviosa, porque siento que si no lo convierto en una peli, esas imágenes van a morir en mi... Porque yo grabo tanto que digo, ya está, esas imágenes van a quedarse ahí. Entonces digo, ay, es un puente, es Semana Santa, pues voy a montar. Esto creo que fue empecé a montarlo en una Semana Santa o... Bueno, no sé, en un puente de mayo. Y entonces dije, voy a empezar a montar. No la tenía entera, pero sí que empecé a montar. Luego tuve que parar porque tenía que volver a trabajar. Vale. Y luego pues seguí en la siguiente tanda. Y sí que la cierro un poquito según vea que me lo pide la peli. Cuando yo digo, pues me parece que la peli está completa. ¿Por qué? No lo sé. Pero me da la sensación de que tiene algo que te deja entrar y algo que te deja salir. Vale. ¿Y cómo te organizas las carpetas? No me organizo las porque carpetas. Porque pones domingo 3 de marzo. No.
¿Cómo es la cosa? Porque me parece interesante. 001, 002, 00, el número del vídeo, no tiene ningún tipo de organización. Luego cuando... O sea, tú no sabes lo que hay ahí. No. Una vez que te pone, entonces revisas todo otra vez el material, ¿no? Lo pongo y siempre hago un primer montaje cronológico. O sea, voy poniendo vídeo que he grabado en orden y a partir de ahí elimino, corto y luego ya cuando tengo un borrador es cuando voy colocando ya no cronológicamente, a veces pongo algo anterior o ahí sí que digo, pues mira, tengo aquí una escena completa grabada en el campo. O tengo toda esta secuencia del día de pues que me fui a Rascafría con el ternero. Y ya monto por pequeñas secuencias. Vale. Y a veces a lo mejor le pongo un color diferente. Como si fuera una película convencional, ¿no? Sí. Y en la película Lloviendo, no sé si es una precisión certera o una visión certera o una visión mía que me la he inventado, porque uno ve la película y luego... se inventa cosas que no ve. Normal, pero eso también es bonito, ¿no? Sí, pero ¿no hay una especie de espejo reflejo o de plano contraplano en la peli? Por ejemplo, inconscientemente a lo mejor, no de una forma muy consciente, de campo-ciudad, momento chulo, momento más triste, momento... No sí, sé eso sí que está, o sea, la película, como yo no uso una lógica narrativa para nada, entonces no hay ninguna historia que seguir, sino que es la vida y pues en lo que yo estoy pensando en ese momento, que es pues la opresión, el genocidio, la vivienda, pero no hay una narración porque es fragmentos de la vida, es como muy fragmentaria. Entonces lo que creo que sí cohesiona la peli es que voy haciendo un poco de equilibrio entre campo, ciudad, silencio, ruido, momento de risa, momento de tensión, momento de lucha, momento de descanso, y ahí sí que van dialogando como un poco ritmos, sonidos, ausencias, presencias, y es un poquito, diría que es una lógica más poética la que monta la que ordena la película. O casi emocional, ¿no? También, emocional, poética, intuitiva. Viendo tu película puedes saber lo que estás experimentando emocionalmente en esos momentos, ¿no? O sea, si acaso yo diría que pues a veces con las pelis digo, pues yo ya me acuerdo de cómo me sentía en este momento de mi vida. Un poquito esa sensación. Un documento sobre tus estados emocionales, ¿no? Supongo que en realidad tiene algo de eso, claro, sí. Un retrato emocional sí que puede ser totalmente. Sí. Un retrato emocional que no solo tuyo, también... generacional, claro, eso es comunitario. Vas lanzando piedras, ¿no? Bueno, vas lanzando ideas, ¿no? Y reflexiones. Y hay una cosa, o sea, vale, la duración... ¿Qué es lo delimita la duración? Porque lo de ayer era 50 y algo. 52 minutos. 52 minutos. ¿Qué delimita? ¿Cuándo dices parar? Porque tú, la idea de la duración también es un estado emocional, ¿no? O sea, también dices, pues esto 10 minutos, esto más, no sé, ¿esto cómo se organiza? Es súper aleatorio. A veces la duración de mis películas se ha debido a que yo tenía cierto material, lo he montado y el montaje se ha quedado en X. Y entonces... así se queda, no se quedó, no me da igual lo que dure. En esta peli no fue así porque no terminé de montar un material, cerré la peli con ese material, que es lo que suelo hacer, sino que vi que había ciertas ideas que me interesaba explorar y, por ejemplo, hay cosas que grabé aposta para la peli, por ejemplo, la protesta de Tribulete, que es una protesta teatral que sale en la que protestan por que un fondo buitre va a comprar un bloque entero, y entonces yo aposta grabé diciendo esto lo quiero poner en la peli, ¿no? Sin saber lo que iba a grabar ahí, pero como que estuve más atenta a ciertas cosas, a ciertas charlas para grabarlas, y entonces sí que dije, vale, pues todavía me falta como para cerrar esta peli, y entonces cuando tuve suficientes piezas para crear el discurso colectivo que forma la peli fue cuando lo cerré, y duró 52 minutos, y de hecho alguien con quien hablé, porque dije, pues a lo mejor intento distribuir esta peli, y me dijo, pero que dure 60, porque así la puedes distribuir más fácilmente. Y dije, es que no dura 60, dura 52. Y no te sé decir por qué, pero ya no cabían más planos ahí, era eso. ¿Se podría recortar y hacer más eficiente? Sí, pero no me interesa hacerla más eficiente. Tampoco me interesaba alargarla porque sí, no sé, para mí dura lo que dura. Es un criterio completamente aleatorio también, o sea... ¿Y de dónde te viene este rollo punky que tienes con el cine? Porque veo que eres muy outsider, ¿no? Eres como una vaquera de esta a tu aire, ¿no? Entonces... No, porque quieres hacer cine pero a tu aire, sin condicionamientos industriales, de duración... comerciales, es que, esto. Pues sinceramente porque me tocan las narices los condicionamientos estos, es que me parece que la película
si tratamos a todo como si fuera un producto capitalista, o sea, si yo hago una peli igual que se fabrica un coche de la misma manera, con la misma lógica eficiente, esto es lo que decía Audre Lorde un poco de que las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Y dices, tengo... ¡Qué bueno si esto! hago, ¿Quién es este? Audre Lorde, no sé cómo se pronuncia, Audre Lorde, una escritora. ¿Escritora? Sí, súper punky. Y o sea, decía esto, es buenísima, sí. No sé si la he citado exactamente bien. Es lo que hacemos. Sí, y digo, pero así no vamos a destruir la casa. Digo, así no se destruye la casa del amo. Entonces, a veces creo que hay que quitarse estas tendencias. Yo obviamente entiendo que hay gente que lo hace porque dices, tengo que comer, pero yo que me he liberado un poco de la parte económica, he preferido liberarme económicamente y que la parte creativa sea libre, ¿no? Es como que he podido encontrar esa manera porque no me tengo que dedicar a ello, es que no sé, y como no es mi manera de expresarme, no me gusta, porque además creo que luego te limita mucho creativamente porque empiezas a pensar, es que esto al festival no le va a gustar, es muy repetitivo, es que no cuento una historia, no tengo un gancho narrativo, no sé qué, y al final no estás realmente explorando lo que te interesa explorar. Y en cambio yo, pues teniendo otro trabajo, me permito explorar lo que sea, luego lo intento compartir y me parece maravilloso cuando se puede compartir. Me encanta, eso sí. Puedes volver a hacer el chat. Vale. ¿Y en algún momento te has planteado decir, aparco el maestra de primaria e intento ganarme la vida con el cine, pero a mi manera, a mi manera? Yo qué sé, cooperativa, colectivo, o sea, outsider. Si es que se puede, ¿no? Sí me he planteado a veces como que se me pasa la fantasía por la cabeza de decir, dejo este trabajo no porque no me guste, porque me encanta, sino porque es verdad que quita muchas horas y al final no puedo ir ni a labs de estos de creación, no puedo solicitar becas, no puedo solicitar una residencia. Entonces sí que tengo como una pequeña fantasía de un año en el que yo pudiera explorarlo. Pero claro, es al final una vida como súper inestable que creo que es súper difícil apostar por ella. Me daría creo que mucha angustia. Necesitaría tener una base económica, unos ahorros para hacerlo. Pero bueno, de momento como es verdad que mi trabajo me gusta mucho, me siento afortunada, aunque me quite mucho tiempo, pues me da otras cosas. Pero sí hay esa pequeña fantasía de pues ojalá pudiera dedicarme a lo mejor solo educación y talleres o hacer residencias y poder crear mucho más rato. Pero bueno, yo pienso que eso ya pues es privilegio puro y de momento no lo tengo, pero ya me siento afortunada de ser maestra. Porque como tienes esa relación con los niños, hacer cine con niños, yo qué sé. No, sí, eso sí que es una cosa que quiero hacer. Una peli con niños es una cosa que yo quiero hacer. Porque claro, ya que tienes esa experiencia, ¿no? Eso sí que no sé cuándo lo haré, pero una peli sobre la infancia, la educación o simplemente los niños existiendo, que es que son graciosísimos. Eso me encantaría hacerlo. Vale. Yo a mí, viendo tus películas, siempre pienso que el tema político, ¿vale? O sea, es un tema muy complicado de reflejarlo en el cine. Y no ser maniqueo, no ser... O tener esa idea occidental de que yo sé y tú no sabes. Tú que eres pobre no sabes, vengo yo a enseñarte porque tú vives mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación entre cine y política? O sea, piensan mucho en la política a la hora de filmar, a la hora de montar, porque yo la película La Casa del Ternero es muy política. Sí, es muy política. Pero yo no sé si es política porque las personas somos políticas. Todo es político, o sea, también no meter nada de política. No. Si yo, por ejemplo, hiciera un vídeo diario y omitiera todo lo que en cambio he decidido poner en mi peli, ese es un gesto igualmente político, ¿no? Entonces, es elegir entre mostrar o no mostrar. Vale. Pero sí que pienso mucho en política en general en mi vida. Vale. Yo es verdad que pienso que también no pensar en política es político, pero sí que... Es también una posición. Claro, es otra, como el que te dice, sea político. Bueno, vale, sí. Pero, es de derechas. Eres de derecha. Pero sí que, claro, pienso mucho en política porque soy muy consciente de que todo está interrelacionado, de que no estamos solos en el mundo. Esta es una idea súper privilegiada. También es muy privilegiado decir, el mundo ya está... pues sí, nos extinguiremos, bien merecido nos lo tenemos, ¿no? Que eso lo he oído mucho y es como, bueno, es que decir eso puede que también sea una posición de privilegio, porque cuando de verdad tu aldea o tu pueblo o tu ciudad se está quedando sin agua, no piensas eso, piensas en cómo sobrevivir y cómo ayudar a tus vecinos, porque no le vas a decir a tu vecino a la cara, nos lo teníamos merecido, nos vamos a extinguir, ¿no? Al final es como todo es una decisión política y desentenderte,
mirarlo de frente, elegir el cinismo, elegir tener esperanza, lo que sea, luchar. Entonces soy como muy consciente de esto y también este videodiario en particular nace de que me estaba obsesionando mucho esta idea de que es imposible ver la flor y la abeja y la celebración y no ver el genocidio. Ya. Y cuando ves el genocidio, ¿qué posición tomas ante ello? ¿Te alzas la voz? ¿Lo miras desde lejos? ¿Opinas? ¿No opinas? Es un poco... Me resulta imposible como ignorarlo. ¿Y cómo se consigue trasladar tu opinión personal o tu opinión como la opinión de Rocío y la opinión de cineasta para mí es lo mismo? Uh-huh. Cuando coges una cámara. Claro, sí, sí. O sea... Entonces, ¿cómo se traslada eso a una película para que las imágenes tengan esa misma posición? Porque a veces se tiende a eso, ¿no? Se tiende a que es una mirada paternalista de lo que filmas, ¿no? Tú en ese sentido no tienes. Yo no he visto esa mirada paternalista ni condescendiente. Entonces, me gustaría saber cómo lo haces. ¿Cómo no sé, en qué aquello que decía Godard, ¿no? El cine es lo que dura cada plano y la distancia en la que estás, de lo que estás filmando. Pero claro, eso es muy fácil decirlo a nivel teórico, pero a nivel práctico, ¿hay alguna forma, alguna herramienta? ¿Eso se trabaja para saber hacer eso? Yo creo que, por ejemplo, para mí ha sido importante perder el miedo a parecer un poco panfletaria, digámoslo así, pero porque creo que intento por lo menos distinguir entre intentar convencerte de algo a ser clara yo con mi opinión política. Vale. Entonces yo intento ser muy transparente sobre lo que yo pienso, creo que se ve muy claro en la película, pero no no manipulo nada para decírtelo, simplemente yo te doy mi opinión, pero ni manipulo ni tergiverso, te filmo lo que yo veo, pero obviamente tengo una subjetividad muy grande. Pero luego en esta peli sí que yo creo que la decisión quizá más importante que tomé a nivel de discurso fue el de no poner una voz en off a un texto, vale. Porque hablo de temas... no sé, no solo quería que fuera como una especie de editorial sobre lo que pienso que pasa en el mundo, sino que veía que son temas que todo el mundo está hablando y les está preocupando. A ver, a todas las personas nos está preocupando y a partir de ahí tomamos posiciones. Habrá gente radicalmente diferente. Y yo he elegido a la gente que está más pues en la onda que estoy yo, pero no estoy tergiversando los discursos de los demás, sino que estoy dando voz a estas comunidades, a colectivos que siento cerca, ¿no? Y entonces me interesaba cómo construir este collage de voces que hablaban un poco de lo mismo y que obviamente pues yo he elegido las partes que iban conmigo, ¿no? Ahí hay una elección, una subjetividad muy consciente, pero yo no miento, que para mí es lo importante, no tergiverso, sino que simplemente soy transparente con mi opinión, pero además me gusta dar más voz a otras personas. A mí, por ejemplo, me gustaría ver una película tuya que fuera a filmar una asamblea, que aparecen algunas, pero me gustaría ver una asamblea filmada por ti. Pues porque sería muy interesante, porque creo que tu mirada es interesante, te gusta reflexionar sobre y poner en cuestionamiento tus ideas, y esto es muy interesante. Esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto no soy una privilegiada, ¿no? Que vivo aquí y miro esto desde muy lejos. Claro, yo dudo mucho. De hecho, uno de mis miedos con esta peli era ¿quién soy yo para hablar? Pero al final lo que intento es ser honesta, como pues yo grabo desde esta posición y pienso que todos tenemos la responsabilidad de admitir qué privilegios hemos tenido en la vida y qué opresiones hemos sufrido en la vida. Y dialogar con los demás con honestidad y transparencia. Entonces yo pienso que si yo me posiciono como esta soy yo y yo estoy opinando desde aquí, pues tampoco debería tener tanto miedo de expresarlo. Pero claro, sí. Yo pienso que simplemente el privilegio es una cosa que hay que admitir y que no reflexionar desde no ella, ¿sabes? Claro, no, ni el privilegio ni la opresión ni mucho menos, pero hay que decirlo, ¿no? Vale. ¿Puedes volver? Sí. Llevas un montón de años, 15 años, filmando pelis. Vale, entonces, ¿en qué momento empiezas a enseñar las pelis? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue cortos? ¿Empiezas a hacer pases y hablar después de los pases? Vale. ¿Cómo fue? ¿En qué momento decides, venga, en mi trabajo quiero que se vea y compartirlo con la gente y la gente que opine, que me machaque si quiere o pues... que me felicite, no sé? Pues me animaron a ello en realidad, porque yo, más allá de enseñarlo en mi casa, obviamente a mis amigos, la primera peli que compartí fue No hablo rumano,
No hablo rumano. No hablo rumano, ¿Qué se título llama. más bueno? Sí. Fue mi TFG, fue mi trabajo de fin de grado de comunicación audiovisual. Vale. Porque tú en comunicación audiovisual, ¿de qué te especializas? No te especializas realmente. Vale. O sea, puedes irte un poquito Vale. más por tele o por radio, pero no tienes... Bueno, yo cine. Digamos que cogí todas las asignaturas posibles de cine. Vale. Y el trabajo final que hice pues fue un documental en el que un conocido mío me dijo, pues... quiero ir, era rumano, y me dijo, pues quiero averiguar si tengo raíces gitanas. Como tú haces documental, ¿te irías a grabarlo? Y yo dije, bueno, vale, sí, aunque le conocía de 3 días. Y me fui a Rumanía, el viaje pues salió fatal, nos llevamos fatal, obviamente no estábamos descubriendo absolutamente nada, fue como yo yendo a Rumanía haciendo autostop de un lado para otro, y al final la peli la hice de eso y quedó pues bastante chula para lo que yo esperaba. Y entonces mi tutor del TFG, que era Gonzalo de Pedro, me dijo, oye, pues ¿por qué no la mandas a tal festival? Fue el que me animó. Y entonces esa peli pues se vio en Documenta Madrid y en algún festival más, que me sorprendió mucho. Y al año siguiente fue cuando hice el primer vídeo diario, porque me regaló mi pareja Carlos Rivero una cámara de mano de... Yo no tenía cámara, o sea, se me había roto con la que había hecho el documental, y me regaló una cámara de mano te pasó de todo, ¿eh? Sí. O sea, también era un video diario de la imposibilidad de En hacer realidad cine era con un desconocido, ¿no? En realidad también es un video, sí, es un diario, lo que pasa es que es más narrativo, diría. Vale. Tiene un poco de gancho narrativo. Pero que que sea narrativo da igual, ¿no? No, claro, no importa, simplemente Sí. que es la diferencia, Vale. diría. Que no es como estos porque tiene más gancho narrativo, porque tiene textos que te van explicando la historia. Vale. Pero bueno, que es un diario, a mí me está O sea, bien. tú eres cero narrativa, ¿no? Bueno, no por nada, porque si yo supiera escribir un buen guión narrativo, Vale. a mí me encanta el cine narrativo. O sea, yo veo muchísimos cineastas que admiro. Kelly Reichardt es una de mis cineastas favoritas, es narrativa. Uy, pero poquillo, ¿eh? A ver, pues yo qué sé, Kaurismäki. Lo mínimo, también poquillo, ¿eh? No, lo mínimo, ¿no? No, pero que yo veo mucho cine desde comercial, Sí, o sea, sí. muy comercial hasta más de autor, pero el cine no tengo nada en contra del cine narrativo, solo que yo no lo sé hacer Vale. bien. Pero Más... yo creo que no te has atrevido, porque a mí viendo tus películas, yo creo que sí, que podrías. ¿eh? No me he atrevido, exacto, pues si lo Porque hago. yo creo que ahí, aunque no se ve, aunque hay que escarbar un poquito, sí que hay una narración, hay una forma de contar. A mí me resultó muy interesante todo lo que veía. Y no tiene por qué haber que descubrirse algo, ¿no? ¿No? Son un montón de ideas, reflexiones, y a partir de ahí es como un collage. Sí, o sea, un lo que caleidoscopio, diría ¿no? es que hay muchas ideas y contenidos, Sí. pero no hay digamos, una historia como al uso, pero no es porque yo tenga nada en contra de lo narrativo, es porque yo no sé aproximarme a hacer eso bien. No sé hacerlo bien, sabría O sea, hacerlo mal, no eso te es lo has seguro. planteado en ningún momento. Me lo planteo hacer una Vale. ficción y tal, pero siento que no es el momento todavía. Vale. Y el caso es que esa peli, pues más o menos, tuvo su pequeño recorrido, y al año siguiente que tuve la cámara de mano fue cuando empecé a explorar esta otra manera de hacer cine, porque fue cuando yo estaba pues sin tiempo, sin dinero. Y el primero de los videodiarios que hice, que se llama Ansiedad y la cámara, Ansiedad y la cámara, se puso en Film Madrid. Y fue como ya lo último que enseñé hasta muchos años después Vale, de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no Pues enseñabas? ya dejé de enviarlos porque en realidad Vale. estaba haciendo lo mismo, ni siquiera tenía intención, decía, pues yo sigo, pero es que no tengo este trabajo, este otro Vale, trabajo, sí, sí. la carrera. Lo dejé de enviar, luego otra peli que hice en medio, sí la intenté enviar a sitios y fracasé, o sea, no se puso en ninguna parte, Vale, o sea, no les gustó. no les ¿Y gustó cómo a se nadie. llamaba esta? Melocotones tardíos. Y esta es más esta era una peli, quizá era un poco, 1h40, no tan larga, pero esta era más como un recopilatorio de todo el material de archivo que yo tenía Vale. de los veranos en un mismo sitio durante 20 años. Vale. Y O sea, esta era no gustó. una peli de cine doméstico. O no gustó a la gente que tiene que gustarle Sí, para que la... exacto. Esa la peli hagan. entonces no tuvo recorrido y ahí fue como, me desanimé un poquillo y ya dije, va, paso, tengo cosas que hacer. Y hasta esta. Vale, ¿y esta qué tal? ¿Cómo ha sido el recorrido? Pues de momento corto, pero bueno, porque también lo he enviado a poquitos sitios, estuvo en Punto de Vista, que me encantó no. la experiencia porque es festivales Punto de Vista es para un- mí es top. un top, ¿eh? Sí, para mí eso ya top. La gente que ha ido ahí, ¿eh? Y sí, para mí es top. Y ahora y bueno, estoy como esperando noticias de posibles festivales, que parece que alguno más va a caer, pero bueno, yo lo único que quería era como
me apetecía compartirlo en una sala de cine, que se pudiera ver en una sala de cine con alguien, o sea que yo ya por mí estoy contenta. ¿Y los coloquios cómo han sido? Por ejemplo, el de punto de vista o el de ayer, ¿qué sacas? El de punto de vista fue maravilloso porque estuve en una sección no competitiva llamada Termitas que tienen, que es genial, que simplemente buscan como más que se hable del proceso. Entonces ponen la peli, pero luego tú te preparas una presentación de 20 minutos. Y a partir de ahí luego se generó también un coloquio, muchísimas preguntas, y fue como muy interesante porque a mí me ayudó a hacer el ejercicio de pararme a pensar sobre lo que hago y reflexionar sobre cómo pensé en esta peli, porque como yo suelo pensar más a posteriori, yo hago la peli y luego la pienso y a partir de esa reflexión parto de ahí para la siguiente peli y luego la pienso, la voy pensando mientras la hago, pero no previamente. Y entonces me ayudó mucho a reflexionar sobre qué filmo, cómo filmo, por qué filmo. ¿Y dime alguna de las cosas que sacaste de aquella experiencia del coloquio? Alguna, solo alguna, ¿eh? De tantas. Pues... Dijiste, ahora, mira, esto no lo había pensado, voy a hacerlo porque me parece interesante, ¿no? Sí que me están preguntando mucho que por qué elijo filmar, ¿no? Y cómo filmo y cómo organizo los vídeos. Es que esto... sí. Y cuando ahora yo, 001, 0... Sí. Por ejemplo, me preguntaron por qué no grababa en analógico. ¿No? Y por qué decidí hacerlo en digital. También me preguntaron por qué decidí grabar con una cámara de vídeo y no con el móvil. Todo me hace como, pues las preguntas que me lanzan me hacen todavía reflexionar más sobre por qué elijo cada cosa. Pero nada, me llevo como que a la gente pues cosas interesantes que me decían que yo no había pensado, y me gusta mucho cómo la gente lee la película a su manera, dialoga con ella, pero me gusta porque le está prestando atención. Por ejemplo, un amigo que vino a verla me dijo, me ha gustado lo de la granada, porque primero está como la granada vacía, sí, pero luego después es una granada rebosante como de comunidad, y yo no suelo utilizar ninguna imagen como metáfora, pero obviamente los seres humanos encontramos metáforas en todo, ¿no? Y me gustó como que él había hecho muchos... Creo que la película da pie a hacer muchos juegos de espejos y relaciones y vincular ideas, y me ha gustado que las personas me compartan las que han hecho ellos. También creo que estamos muy obsesionados con la causa-efecto y tendríamos que liberarnos de eso. Sí. No encontrar... La gente busca muchas más metáforas, sí, y relaciones de las que yo he pensado. Respuestas racionales a todo lo que nos ocurre. No. Pero también me ha resultado curioso como ver cómo cada persona interpreta la película. Vale. Porque claro, es que es muy fascinante el cómo organizas tu material, ¿no? Claro. Porque esto es como... Claro, porque... Tú cada vez que puedes filmas, ¿no? Independientemente. Depende también del ánimo, porque a veces es verdad que hay épocas que me da más pereza, hay otras ¿qué ánimo tienes para coger la cámara y filmar? ¿Qué necesitas? Por ejemplo, si te encuentras triste, ¿filmas? Suelo filmar mucho más cuando me siento tranquila. Vale. Las veces que más prolífica he sido... Claro, si tú estuvieras triste, lo que filmas es... A veces he filmado, pero porque me he obligado para decir, venga, que esto también esté. Vale. Pero es verdad que, bueno, de hecho la película en gran medida es una ficción, porque no es para nada un retrato de todo lo que es mi vida. Yo omito muchos problemas familiares o personales o laborales o lo que sea, eso no está, no con un deseo de omisión aposta, pero al final es verdad que como que yo quiero hablar de otras cosas, o no pretendo hacer un retrato de todo lo que me ocurre en la vida. A veces escribo más sobre ello, que como que lo reservo para otra área, y en parte es una ficción. Pero es verdad que me doy cuenta de que filmo mucho más cuando estoy tranquila, porque eso me permite tener un estado de inspiración, de atención. Pues en vacaciones filmo muchísimo más. Yo cuando estoy triste no puedo ver pelis. ¿No puedes ver pelis? No me puedo concentrar, la tristeza me mata. Yo normalmente cuando estoy agobiada... Sí, cuando estoy mal no puedo ver cine. Para mí, claro, veo cine y hago cine mucho mejor en un estado de calma, y también creo que en parte la peli refleja eso, que por eso lo que ayer decía, es desproporcionada la cantidad de tiempo para la lectura, para la celebración, para el descanso, porque también es lo que filmo y también es lo que me gustaría que fuera más. Como que la peli es un poco el mundo que yo querría quizá sin las cosas malas, ¿no?, que están pasando. Y filmar de esta manera tan, y permíteme la palabra, compulsiva, y luego intentar, bueno, no sé si intentar, pero sino convertirlo en una película, porque
se podría quedar ahí para algo personal y ya está, filmar y ya está, como una especie de, digamos, de terapia o de relación con el mundo, ¿no? Que tú decías ayer que la cámara te ayudaba a relacionarte con el mundo, pero a nivel emocional, o ¿tú cómo te ves? ¿Qué ha significado a nivel personal, a nivel carácter emocional, relaciones, estar filmando desde hace 15 años? Por ejemplo, hay gente que va al gimnasio, tú coges la cámara y filmas, ¿no? Hay gente que tiene un perro, tú tienes la cámara para filmar, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, digo, yo no voy al gimnasio ni tengo mascotas, yo hago entrevistas. Hombre, para mí es una parte, como a veces la gente me dice, pero ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Y, o sea, realmente, obviamente se ha convertido en una parte muy importante de mí sin la que yo no podría vivir, porque muchas veces hay días enteros que para mí solo tienen sentido porque he grabado algo muy guay ese día. Hay un viaje o un fin de semana que ha cobrado sentido cuando he conseguido ese plano de el perro, de no sé qué. O sea, para mí le da sentido a ciertas cosas, esa búsqueda de, pues como cuando haces un poema y buscas palabras y te pones de excelente humor porque has hecho un verso que no sabes ni cómo ha salido, pues parecido cuando hago un plano, pero no, para mí se me queda un poco solo filmar porque en el montaje para mí ocurre gran parte en esas relaciones y esa como ese tejer imágenes juntas ocurre igual la emoción, ¿no? Entonces por eso también hago pelis y también porque es darle importancia a las imágenes y no dejar que se pierdan en el móvil, en la carpeta, en el drive, en lo que sea. Es como quien le dedicaba tiempo a hacer el álbum de fotos, no dejar las fotos ahí, con cariño le pones el álbum, le pones una anotación. Una fecha. Sí, es como para guardarlas en tarritos, si no, se quedan ahí desperdigadas. Vale, porque yo siempre he pensado que filmar o sea, en realidad es una excusa. Realmente el cine se hace cuando lo montas. Cuando montas es cuando estás haciendo un lenguaje, una narración o lo que sea. Ya puede ser ficción, no ficción, porque para mí el cine... esto de los géneros, por ejemplo, yo siempre lo quito de encima porque me parece una cosa que nunca ha existido. Para mí el género de terror no existe. Son melodramas, son dramas, son comedias, pero ¿qué terror qué es? ¿Un susto, un monstruo? ¿Bajar la luz del brillo? No sé. O sea, siempre he pensado que esto es más de la industria, para una manera de vender el cine, ¿no? Y que el cine es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Y tú ahí lo demuestras, ¿no? Yo filmo y luego ya aparecerá en película, ya les pondré un nombre. Porque el nombre, ¿de dónde viene? La casa del ternero. ¿Por qué tiene este nombre y no el ternero, la vida y la política? No sé. Porque los títulos que me has dicho son muy interesantes. ¿Cómo llegas a esos títulos tan peculiares, tan diferentes? Madre mía, son todas preguntas buenísimas, pero qué difíciles de responder. La de ¿qué es el cine? Si el cine se hace cuando filmas o solo cuando tienes el montaje, claro, no me siento capacitada para responder a esa pregunta. Pues José, no puedo responderte esto, no lo sé. Que está bien también decirlo, sí. Lo sé. La verdad que no lo sé porque me parece muy interesante. ¿La película existe solo cuando la has montado o ya el acto de filmar es cine? Pues cine. Yo creo que se podría considerar también. Pero no lo sé, esa pregunta no la sé responder. Y los títulos son una cosa que me cuesta muchísimo hacer, pero que creo que es como, pues igual que escribir un texto o un poema, es tan difícil buscar el verso como el título del poema. O sea, es un ejercicio también de creación, tienes que crear el título y además... ¿Cómo te aproximas al título? Porque puedes decir, pues quiero un título comercial. O sea, ya es que todo tiene mucha intención detrás. Comercial, que llame la atención, que genere misterio, que porque podría haber sido una película para tener una vida digna, yo que sé, que puedes elegir un título descriptivo. Supongo que igual que la película tiene un espíritu más poético y emocional, pues le he buscado un título así como más así poético. A mí casi lo primero que se ve en la peli, después de ese plano del doble, que a mí el doble siempre me ha fascinado, ¿eh? O sea, la idea del doble, creo que en realidad somos dobles de algo todos. Sí, o este mundo es un doble de algo. Siempre lo he pensado. Pero, por ejemplo, Los espigadores y la espigadora, ¿no? Que yo creo que es uno de los vídeos diarios o las películas diarias. Sí, es una peli que me cambió la vida cuando la vi. O sea, empieza igual. Agnès Varda se mira al espejo y se está filmando con su cámara. Tú estás igual, ¿no? Es un plano que de una manera inconsciente o subconsciente pues aparece, ¿no? Yo quería que me hablaras de referentes.
los referentes, en tu caso, ¿cuándo vienen? O una vez que hacen las pelis, dices, pues mira, esto... Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, este director o esta directora eran claves para mí o me ayudaron a ver que el cine podía ser mucho más grande que la imaginación, ¿no? Que esto una vez lo leí, ¿no? El cine es mucho más grande que la imaginación. Jolín, qué Sí, porque la imaginación siempre está volando, pero el cine es algo que se puede tocar. Es más tangible. Tu peli se puede tocar, aunque tú no puedas tocar la pantalla ni eso, ¿no? Como aquella... Hay una peli de Persona de Bergman, empezaba con un niño tocando y después explotaba el cine, ¿no? Pero referentes literarios, pues musicales... Yo, o sea, obviamente diría que un momento clave fue cuando en la carrera me enseñaron que existía algo llamado cine no narrativo y también referentes, esto fue, me cambió la vida porque aunque yo no hago ese tipo de cine tipo Stan Brakhage, me enseñaron Jonas Mekas, pues ya solamente Mari Menken también me acuerdo. Farocchi, ¿no? Todas estas referencias de cine experimental, eso me cambió muchísimo. Archivo Eccentric, ¿no? Del CCTV. Tengo que ir, no he ido todavía, ¿lo puedes creer? Cambió mucho saber estas referencias de cine experimental. Luego Agnès Varda ha sido una de las personas que más me ha influido porque no solamente por pues, su tipo de... pues yo qué sé, por la calidad estética de las obras, sino porque va más allá. En Los Espigadores y la Espigadora el cine se mezcla mucho con la acción, ¿no? El cine impacta y transforma la realidad porque va avanzando ella con sus ideas, con sus proyectos, con lo de la patata, vamos, esa película me cambió un montón. Luego, pues Chantal Akerman también, pero muchísimas referencias dentro del cine no experimental, ¿no? Como a lo mejor cine de autor tipo Kaurismäki, Jafar Panahi me gusta muchísimo, Kelly Reichardt es una de mis referencias absolutas, Margaret Tate me gusta mucho, que esa sí es más experimental. Vale, esta no me como suena. muchas referencias, lo que pasa es que yo no trabajo con referencias visuales, como sé que hay personas que se crean como una especie de mood board de referentes visuales, de paletas de color, de tipos de plano, de tipos de textura de cámara. Yo no trabajo así, es decir, no voy pensando qué look quiero que tenga mi peli, o qué estética, o qué foco, o qué tal. Pero obviamente, pues al ir viendo estas películas se han quedado muchas cosas conmigo, cosas estéticas, cosas políticas, cosas éticas. Yo creo que resuenan mucho conmigo, sobre todo los cineastas más humanistas, ¿no? Que tienen esa... Kurosawa también muchísimo, como ese cine humanista y esa aproximación, esa mirada de empatía hacia los demás, o un cine que se preocupa por cosas ecológicas, pero obviamente también cosas estéticas. Como pues desde Tarkovsky, ¿no? De ver que el montaje no tiene por qué ser narrativo y convencional, que puede tener una lógica de los sueños, que puede tener la lógica poética, una lógica emocional, pues me han ido influyendo en ese sentido, pero no los uso como referencia en una preproducción porque no existe la preproducción en mis películas, básicamente. ¿Y de aquí? ¿De aquí? ¿Cineastas de aquí? Víctor Erice me gusta muchísimo, me encanta El sol del membrillo, muchísimo. Y ahora me queda en blanco. Bueno, mi pareja Carlos Rivero hace un cine que ya había conocerlo, Carlos. Sí, sí, es... Aquí ha salido mucho, Sí, sus películas también me han inspirado mucho. Él ha hecho cine doméstico, pero también cine que no es doméstico. Y sobre todo en el diálogo con él he tenido muchas reflexiones sobre el cine, sobre qué es el cine. Él es un gran conocedor del cine y me ha enseñado mucho en ese sentido. Pero ahora me he quedado un poco más en blanco con el cine de aquí. Y eso que he visto cosas. Ya está bien, Pero diría que Víctor Erice sí. Si tuvieras que hacer cine más convencional, los que hacen Kelly Reichardt o Agnès Varda sería un buen ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que tiraría por ahí. Sí, por ejemplo, ya quisiera yo. Estas pelis que ha hecho sobre el western, la Kelly Reichardt, estas son maravillosas. Son maravillosas. Y la última, que no es de western, pero Showing Up, me encanta, o sea... Me gusta mucho su aproximación. O Sin techo ni ley, ¿no? Esto es brutal. Dices, ya me cargo la sorpresa, mato a la protagonista. El primer plano es la protagonista muerta, esto da igual. Lo que interesa es lo que va a ir sucediendo y lo que va experimentando a nivel ético, formal, moral, político, social, lo que sea, ¿no? Económico, claro, también. Vale, pues... Tus amigos que salen tanto en las pelis... ¿Qué te dicen cuando se ven tanto? Cuando organizas estos pases para ellos, ¿qué te dicen? O sea,
Hay reflexiones, hay ideas que sacas de ese intercambio de papeles. Bueno, es como que ya son inmunes a la cámara. Ya está con la cámara. Sí, en plan. Rocío. De hecho, un amigo mío me dijo, ¿qué es esto? ¿Para una de tus pelis de cosas que me pasan en la vida? Y, que podría ser un buen título. Sí, de cosas que me pasan, de cosas que me pasan alrededor. Y sí que cuando vienen a verlo es bonito, ¿no? Como que se vean que forman parte de ello, y a mí me gusta mucho que estén ahí. Y como que se emocionan al verse no a ellos sino a otros amigos y eso es como, por ejemplo, el otro día que vino a la proyección de Punto de Vista, vinieron mi madre, una de mis hermanas y uno de los amigos que salen en la película. Sí que luego él me decía cosas que le habían gustado de la peli, pero otras que le habían emocionado por la gente que salía en la peli. Entonces es bonito, tiene esa parte de cine doméstico, de cuando te ponías a ver las pelis familiares con tu familia. Sí. Tiene el rollo de Super 8, de los Super 8 de los años 70-80, ¿no? Que filmaban tus hermanos. Yo diría que mi equivalente serían las cintas de Mini DV, que son lo que yo filmaba en esa época. ¿Y cambiar la cámara? ¿Empezar a filmar con móvil? No, esto todavía no es que mi móvil he filmado con el móvil en algunos videodiarios cuando yo no tenía la cámara encima, porque mi cámara anterior era muy parecida a esta, pero se rompió y se apagaba muy rápido la batería. Y había veces que yo quería filmar y grababa con mi móvil, que es malísimo, de malísima calidad, y de hecho hay en algunos videodiarios imágenes hechas con el móvil que se ve como un ruido que también es muy interesante, pero es simplemente porque no tenía la cámara. Pero es que no grabo con el móvil porque mi móvil es muy malo y nunca tiene memoria. ¿Porque la cámara que eliges, cuál es? ¿Con lo que filmas? Es una... La tengo por aquí. ¿La enseño? Bueno, sí, estaría bien. Está ahí, en esa bolsa. ¿En esta? Sí. Vale, pues, qué guay. ¿Ves? Promo de Punto de Vista. Mira, qué bien. Es esta cámara. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Es esta cámara por elección o por lo...? Porque también... me gusta llevar una cámara muy cómoda, que no pese nada, que pueda llevar siempre encima. Porque también la cámara es una textura, es una forma, ¿no? No la elijo la elijo porque accidentalmente la que me regaló Carlos era esta, pero el modelo, como 3 modelos anteriores, me gustó muchísimo. Muy doméstica, ¿no? Muy asequible, ¿no? Sí. La primera me costó 60 euros porque era de segunda mano. Esta vale como 200 porque es de primera mano. Porque es increíble, Rocío, o sea, lo tuyo es que es una puncarra de mucho cuidado. Es esto, sí, pesa como 1 gramo la cámara. Entonces me gusta porque la puedo llevar encima en cualquier momento. Ya está punky, Sí. ¿Conoces a Kiko Grau? Quería ver su peli, que ha puesto una aquí. Sí, le conozco. De una peli suya bien el set, me encanta. Eso sí que es un punky. No, pero tú estarías ahí, también, ¿no? Bueno, qué honor, qué halago. En la forma de hacer cine a tu aire. Eso, punky es un gran halago para mí. Lo que hace Miguel Ángel Blanca, ¿no? Todo este tipo de voy a hacer lo que me dé la gana, y si encaja bien y si no, es que me da igual, yo voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué esta idea del cineasta que tiene, por qué tu trabajo se tiene que encajar en los cánones, esto de la casa que decían las herramientas, ¿no? Hostia, esta frase. Luego me lo escribes, Sí, es bonito. Bueno, no es mía, obviamente. Y así busco más cosas de esta escritora. Vale, pues ahora para terminar... quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Puede ser un clásico, puede ser una serie, no sé, algo que tú recomiendas, que has dicho, ¡guau, qué bueno es esto! O cómo me ha llegado esto. Es que iba a recomendar una cosa muy aleatoria que no tiene nada que ver con mi cine, pero esto da igual. Es que lo último que he visto que me ha encantado ha sido el último capítulo de Nathan For You. Vale, que ¿una serie? De Nathan Fielder, es una serie como que mezcla, Nathan Fielder es un cineasta cómico extrañísimo, y el último capítulo de su serie Nathan For You es como un reality en el que él busca soluciones para empresas, pero todas las soluciones son absurdas y toda la serie te incomoda, no sabes si es real, si no, lo lleva al límite. También plantea dilemas éticos, pero al final plantea unas reflexiones increíbles sobre el cine y la realidad. Y de lo último que he visto ha sido genial. Pero también la última peli de Kelly Reichardt está ahí conmigo porque la vi hace poquito, Showing Up. Es que Kelly Reichardt no se estrena casi Sí, solo se estrenaban los 2 Pero hay algunas de Kelly Reichardt en Filmin. Por ejemplo, Wendy y Lucy, que me encanta, está en Filmin. Bueno, la de la vaca se estrenó, ¿no? Sí, esa está. First Cow sí que está. Se estrenó. También, las que haya en Filmin. Miss Cuff, esta no se estrenó. No. Hay algunas que no, pero en Filmin hay algunas pelis suyas. Sí.
Pues bueno, Rocío, un grandísimo placer hablar Nada, el contigo. mío. Gracias por por tu peli, por tu trabajo, por este ratito. Muchísimas gracias a ti. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Claro que sí. Muchas gracias.